Familia, bienvenidos a Montesión en Casa. Estamos súper contentos de compartir estos momentos contigo. Te pedimos que nos ayudes a compartir esta transmisión en tus redes sociales para que más personas puedan conocer la voluntad de Dios para sus vidas y sus familias, porque estamos en esta serie que se llama Familia Feliz y hoy es nuestro último episodio. Yo soy Andy. Y yo soy Poncho. Bienvenidos. Y pues vamos a recordar un poquito de lo que se ha tratado esta serie. Y un poquito digo porque si tú te perdiste los episodios anteriores, te recomendamos que visites el canal de YouTube y ahí te los puedas aventar completos. Para que te lleves todo lo que vimos en esta serie, ¿verdad? Y pues bueno, a lo largo de estas últimas 3 semanas estábamos viendo cuál es uno de los peligros más fuertes para las familias y es el ir a la deriva. El ir sin rumbo, ¿verdad? ¿Y por qué el peligro de la deriva? ¿Por qué es peligroso ir a la deriva? Como familia, como matrimonio. Porque podemos llegar en un lugar que no teníamos planeado. Cuando nos casamos tenemos muchos sueños, muchos planes, pero yo creo que con el tiempo uno se va cansando y no se recuerda el propósito ni el objetivo, y eso es muy delicado porque si no vamos a estar a la deriva y cualquier cosa nos va a influenciar en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra relación padres e hijos. Entonces vamos a terminar en un lugar que quizá no queríamos. Nos va a sorprender el futuro. Uh-huh. Y seguramente si vamos a la deriva vamos a ir a un lugar feo, ¿verdad? A lo mejor divorcio, a lo mejor una familia que está desunida o simplemente una familia que no es feliz. Y el deseo de Dios es que podamos tener una familia feliz. Como no has escuchado a personas que se divorcian que dicen, no hombre, mira, ¿en qué momento? Y no sé cómo llegué aquí, ¿verdad? ¿En qué momento? Sí, como que hay de la noche a la mañana. Y no fue de la noche a la mañana, sino fue un proceso de ciertas actitudes, de ciertas palabras que los llevaron a ese punto. Entonces vimos una frase que resume todo lo que estamos comentando, que dice, todas las familias terminan en algún lugar, pero muy pocas terminan en algún lugar a propósito. Y es la intención de llegar al objetivo de ser una familia feliz, y tenemos que ser intencionales con nuestras palabras, nuestras actitudes y todo eso. Así es, y hemos estado viendo algunos puntos que tenemos que hacer para no ir a la deriva, sino ser familias o matrimonios dirigidos con propósito e intencionales en lo que queremos, ¿verdad? Entonces estos puntos los hemos visto desde la semana 1 y recuerda, son para hacer a un lado el ir a la deriva. Y la primera semana vimos cambio de dirección y veíamos algo bien importante. No puedes cambiar de destino de la noche a la mañana, pero sí puedes cambiar de dirección. Entonces, si no te gusta el rumbo que está llevando tu familia en este momento o el rumbo que está llevando tu matrimonio en este momento, si hay cosas que de repente salen y tú dices, es que esto nos va a llevar a tronar o nos va a llevar a la separación de mis hijos conmigo o lo que sea, entonces es momento de cambiar de dirección. Y eso lo hacemos al establecer metas, al establecer visión, que al final de cuentas es el lema familiar, ¿verdad? Uh-huh. Y te repito, si no, ahorita no vamos a repetir muchas cosas de estos 3 puntos que vamos a ver, están en el canal de YouTube. Pero la semana número 2 vimos establece los valores fundamentales. ¿De qué se trató? Se trató de establecer los valores correctos en nuestras relaciones familiares. Recordamos que los valores es lo que más valoramos y muchas veces valoramos cosas que no sirven, uh-huh, como el dinero, el ego, la fama, no sé, ¿verdad? Y guiamos o basamos nuestras relaciones en base a esos valores. Entonces vimos los valores que Cristo y en su palabra nos ha enseñado que son importantes, relevantes, fundamentales, y en esos valores tenemos que establecer nuestro matrimonio y nuestras relaciones familiares, y yo creo que todas nuestras relaciones, ¿verdad? Así es. Y vienen incluidos en el lema familiar, ¿verdad? Es importante tener ese lema familiar y que ahí venga que nos amamos, nos respetamos, nos perdonamos. Y eso es a lo que realmente le estás dando valor, ¿verdad? Tenemos tiempo juntos, nos divertimos, etcétera. Y al final de cuentas eso va a dirigir a tu familia y a tu matrimonio. Y la semana número 3 vimos llena el tanque, que se trataba de motivación, ¿verdad? Uh-huh. Y vimos 3 puntos que pueden ayudarnos a motivarnos. ¿Te acuerdas de eso? Sí, objetivos,
pasión y pruebas o luchas. ¿Verdad? Exactamente. Esas 3 cosas nos motivan y llenan el tanque cuando las cosas a lo mejor no están funcionando muy bien en la familia y nos sentimos cansados. Los objetivos, la pasión y las luchas pueden llevarnos a motivarnos otra vez y seguirle echando ganas a la familia. Y el día de hoy vamos a ver el número 4. Y el número 4 es algo muy importante. Tiene que ver con enseñar con el ejemplo. Sé ejemplo. Qué importante eso para la familia, porque enseñamos, y aquí viene esta frase, enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Entonces, es bien importante que realmente enseñemos con el ejemplo tanto a nuestros hijos como a nuestra pareja, y no solamente estemos hablando información, porque al hablar información, esto es lo que debes de hacer, esto es lo correcto, pero realmente no lo ponemos en práctica, no se va a reproducir eso en nuestra familia. Entonces, es bien importante enseñar con el ejemplo para poder lograr la visión, la misión, establecer los valores y todo lo que hemos visto. Se hace nosotros poniendo el ejemplo. Como hay una frase que dice, las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa, ¿no? El ejemplo arrasa. Y yo me acuerdo que yo tenía un amigo que su papá fumaba un chorro y él fumando le decía, no, tú no fumes, mijo, tú no fumes. Y es como las palabras pierden valor o pierden peso cuando no van acompañadas del ejemplo, ¿no? Exacto. Porque creo que a veces somos más de dar palabras y de decir, es que deberías de hacer esto y esto y esto, y luego dices, y los hijos sí se dan cuenta, ¿y claro. tú por qué no lo haces? Yo... Pues, sí, claro que se dan cuenta. Entonces, en la serie hemos estado hablando mucho de comunicar, por ejemplo, los objetivos, de comunicar misión y visión, el lema familiar y todo eso. Entonces, al final del día, si estamos comunicando todo eso, pero no lo seguimos, ¿de qué sirve, verdad? Si no se va a reproducir en nuestra familia. Entonces podemos estar hablando de amor y de perdón y de honra y de lo que sea, pero si al final del día no lo aplicamos, no se va a reproducir en nuestra familia. Entonces por eso es súper importante esto de poner el ejemplo, ¿verdad? De vivir el ejemplo, ser un ejemplo. Y de ser conscientes del peso de responsabilidad que como papás tenemos, que no es solo como para... No tenemos hijos como para cumplir nuestro capricho de, ay, un mini yo. No, o sea, es un peso de responsabilidad muy grande de que yo tengo que ser el ejemplo de cómo es una buena mujer, de cómo es una buena hija de Dios, de cómo es un buen matrimonio y de ponerles ese piso para que ellos puedan caminar, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a ver un versículo que es Efesios 5 del 1 al 2. Dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Entonces aquí lo que nos está diciendo Efesios es, necesitan seguir el ejemplo de Cristo, imiten a Dios. Él lo que dice, lo hace. Él cuando habla de valores es porque vive los valores. Él cuando habla de amor es porque es el amor. Y nosotros debemos de imitarlo. Y si nosotros estamos imitando y siguiendo ese ejemplo, entonces estamos dando un buen ejemplo para nuestras familias, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo que debemos de seguir el ejemplo de Cristo, debemos de imitar a Dios. Y este es un consejo muy bueno porque realmente pudiéramos seguir cualquier otra cosa. Uh-huh. Y, por ejemplo, la moda, ¿verdad? O la cultura. Y si nosotros estamos siguiendo el ejemplo de la moda, de la cultura, incluso del ejemplo que nuestra familia, el ejemplo que hemos visto en nuestra familia, quizá eso nos vaya a dirigir a un lugar que nosotros ni siquiera queremos. Uh-huh. Entonces, si nosotros queremos familias felices, si queremos establecer los valores que Jesús habla en la Biblia, si queremos tener una misión y un propósito de familia, si queremos llenar el tanque para seguir luchando, necesitamos seguir el ejemplo de Dios. Claro. Y seguir el ejemplo de Cristo y no estar ahí escuchando, y no significa que esté mal escuchar lo que la cultura dice, pero la verdad es que la mayoría de lo que la cultura te presenta y la sociedad te presenta es muy frágil y lleva a un lugar
que no nos va a gustar al final de cuentas. Y es como una felicidad momentánea, pero un dolor eterno, ¿no? Y a veces obedecer a Dios es un dolor momentáneo, pero una felicidad eterna. Así es. Entonces sí vale la pena, sí cuesta seguir a Cristo porque es tomar tu cruz todos los días y quizá morir a tu yo, a tu ego, ay, hoy sí tengo ganas de contestar, hoy sí tengo ganas de desquitarme, ¿por qué no? Si soy mujer y somos iguales y nos ponemos al tú por tú con el esposo, pero estamos faltándole al respeto, estamos tratando de, ¿cuál es la palabra? Usurpar su autoridad, ¿no? Entonces ahí ya los valores de nuestro matrimonio se voltearon y probablemente nos va a llevar a un lugar que no queríamos. Uh-huh. Entonces sí es muy importante este consejo, seguir a Cristo. Y pues lo bonito es que tenemos oportunidad de hacerlo todos los días. A pesar de que nos equivocamos ayer, cada día tenemos misericordia nueva y una oportunidad nueva. Así es. Y qué fácil, es que la verdad, hablando de lo que dices de la cultura y la sociedad y los ejemplos que ponen, realmente si te das cuenta no cuesta trabajo seguir lo que ellos te presentan. No. Como ahorita tú decías así como que no, por responderle y todo eso, realmente eso no cuesta nada, es lo más fácil que puedes hacer, incluso es lo que a lo mejor naturalmente te sale. Uh-huh. Por ejemplo, si tienes problemas en el matrimonio, lo que te dice la cultura, el ejemplo que te pone la cultura y la sociedad, ¿cuál es? Pues déjalo o déjala, te consigues otro, el divorcio está de volada. Y lo que Dios y Jesús y en toda la palabra nos muestran es, oye, pues ¿y eso qué? Pues no te está costando nada, mejor síguele echando ganas. Valora lo que tienes, esfuérzate por lo que tienes, pelea por lo que tienes, muere al orgullo. Entonces, ¿es difícil seguir el ejemplo de Jesús? Pero vale la pena. Pero totalmente. Vale la pena. Al final tenemos resultados que queremos. Así es. Entonces, vamos a ver 3 puntos para seguir a Jesús. Que el primer punto es amor incondicional. Ajá. Que eso lo hemos vivido todos, ¿no? O sea, Dios nos ama a nosotros incondicionalmente. No por lo que hacemos, uh-huh, sino por quiénes somos. Y yo creo que esto es muy importante aprender. Yo me acuerdo mucho cuando yo me equivocaba y iba con mi mamá y le decía, me siento súper mal, perdóname, me equivoqué. Y ella siempre me abrazaba y me decía eso, mi amor por ti no va a cambiar nunca. Quizá lo que hiciste estuvo muy mal, pero no te amo por lo que haces, sino te amo porque eres mi hija. Y yo creo que así nos ama Dios incondicionalmente. Creo que debemos de aplicar un poquito más este amor en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, y no tanto tacharlos por sus errores, sino ver quiénes son, uh-huh, y amarlos por eso, ¿verdad? Y no tratar de cambiarlos a la fuerza y ya no hagas eso, está súper mal. No, pero yo creo que el amor cambia a las personas. Y yo creo que, fíjate, porque ahorita estás hablando de amor incondicional y estás poniendo el ejemplo con los hijos, ¿verdad? Pero se me hace que es más difícil el amor incondicional en la pareja. Sí, puede ser. ¿Verdad? Porque tú ves a los chiquitos y dices, ay, pero es mi hijo, sí, ¿verdad? 50% pero yo. Cuando uno de nosotros se equivoca, no, hombre. Y entonces, uh-huh, seguir el ejemplo de Cristo, que realmente en la Biblia aprendemos que debemos de amar, o sea, yo te debo de amar a ti, así como Cristo amó a la iglesia, que es un amor incondicional. Bolas, ¿verdad? Pero si yo sigo el ejemplo de Cristo, te estoy poniendo un ejemplo a ti, claro, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Y eso va a reproducir lo que yo estoy esperando, ¿verdad? O sea, si yo sigo el ejemplo de Cristo, Él me amó incondicionalmente a pesar de que yo soy... Entonces, si ella tiene errores conmigo, si otra vez hizo lo que no me gusta o lo que sea, pero la voy a amar incondicionalmente, estoy siguiendo el ejemplo de Cristo, pero se va a reproducir algo. Claro. Algo que queremos. Yo creo que nos cuesta más trabajo con la pareja porque con la pareja tenemos la opción de divorciarnos y no te puedes divorciar de los hijos. Entonces, de los hijos es como, no, ya pues de por vida, ¿no? Porque Dios me obligó. Porque Dios me obligó. No se crean. Pero creo que si empezamos nosotros como papás y como esposa o como esposo a amar con ejemplos, con palabras es bueno, pero con ejemplos es muy, muy importante, ¿verdad? Así Creo es. que podemos hacer un cambio significativo en nuestras relaciones. Así es. Siguiendo a Jesús, primer punto, amar incondicionalmente.
Y primera de Juan 4, 19 dice, nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Está poniendo Él el ejemplo. Así es. Entonces, nosotros debemos de seguir su ejemplo, amando incondicionalmente a nuestra familia, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, número 2, guiar intencionalmente. Entonces, esto de guiar intencionalmente es bien importante porque lo que decimos y lo que hacemos realmente se escucha y se ve en nuestro hogar. Uh-huh. Todo lo que decimos y todo lo que hacemos. Nuestra vida es un escenario para que todos vean y oigan. Entonces necesitamos ser muy intencionales con las palabras que escogemos, con los momentos en los que escogemos para, por ejemplo, discutir algún punto de vista como matrimonio y que los chiquitos no estén ahí mientras estamos debatiendo, ¿verdad? O mientras estamos teniendo ahí interacción con la familia, saber lo que decir y saber cómo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque hay ojos y oídos en nuestra casa. Uh-huh. Y eso es guiar intencionalmente. Y al final de cuentas, lo que decimos y lo que hacemos se reproduce y nuestros hijos al final de cuentas o nuestra pareja al final de cuentas van a hacer eso que nosotros hacemos, van a decir eso que nosotros decimos. Y es una ley, así es. Oye, y te digo algo, yo creo y he visto que aún como tú respondes y reaccionas ante un problema, ante el estrés, ante la frustración, ellos observan todo y ellos lo imitan. Uh-huh. O sea, hemos platicado sobre esto, de cómo nuestros hijos han imitado muchos comportamientos y actitudes de nosotros o sea, tus hijos son un espejo de ti y yo creo que ese es el mejor parámetro para decir, ay, tengo que cambiar, sí. Porque a veces reaccionamos mal ante el estrés, ante las dificultades, ante la frustración, ante todos esos momentos incómodos y tú dices, ay, no me están viendo, pero y ellos después reaccionan precisamente igual ante eso. Entonces, ¿cómo es tan importante pues poner el ejemplo, guiar con el ejemplo, ¿verdad? Así es. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Pero así como aquí está poniendo el ejemplo de un guerrero, así también pasa negativamente. O sea, lo que yo digo y lo que yo hago va a catapultar la vida de mis hijos, se va a reproducir en ellos. Entonces, si yo soy grosero, uh-huh, ellos van a ser groseros. Si yo soy alcohólico, seguramente ellos van a tener esos problemas. Si yo no respeto a mi esposa, entonces mi hijo va a decir, así es como se debe de tratar a una mujer, y mi hija va a decir, así es como se debe de tratar a una mujer, uh-huh, etcétera. Entonces, nuestros hijos, nuestra familia, es como si nosotros tuviéramos la responsabilidad en nuestras manos de decir, lo voy a enviar a donde yo decida enviarlo. Y lo enviamos así. O sea, y la manera en que yo soy, para allá va. La manera que yo soy, para allá va. Así entonces, guiemos intencionalmente a favor de nuestra familia. Y si hay algo equivocado en nosotros que hemos estado diciendo o haciendo, hagamos cambios. Uh-huh. Qué difícil, ¿verdad? Súper importante. Pero bueno, número 3. Dejar ir a propósito. Y este es como un poquito doloroso, pero importante. Dejar ir a propósito. Si como padres somos inteligentes y sabios, vamos a estar conscientes de que en algún punto de la vida de nuestros hijos nosotros no vamos a estar. Ya sea que se casen, que se vayan de casa y se hagan su propia familia, o que se vayan a estudiar a otro lado, o que se vayan a vivir a otro lado, o ya poniéndolo así muy dramático y fatal, o que alguno de los dos papás pues llegue a faltar por causa de la muerte, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprovechar y ser intencionales en nuestro tiempo que tenemos de convivencia con nuestros hijos y pues enseñarles lo correcto, ¿verdad? Sí, dejar ir a propósito es como aprovechar esas oportunidades que tenemos para poner ejemplo con nuestras palabras, con lo que hacemos, aprovechar oportunidades y saber que ellos en algún momento se van a enfrentar solos a alguna situación. Entonces, ¿qué le puedo enseñar en este momento que le va a servir para afrontar la vida cuando yo no esté? Hubo una situación que se me está viniendo a la mente ahorita. Estábamos conviviendo con varios niños
y estaba una persona muy cercana a mí, así defendiendo a su hijo, ¿no? Y todos como pues se burlaban de él y no lo dejaban jugar y así, y esta persona está súper enojada peleándose con niños de 6 años, ¿no? Así, ya te dije que no le hables así a mi hijo, y ya te dije. Y yo volteo y le digo, oye, ¿tú no crees que sería mejor enseñarle a tu hijo cómo lidiar con este tipo de reacciones? Porque tú no vas a estar cuando vayas a la escuela, tú no vas a estar en... Y él va a poder afrontar estas situaciones de la manera correcta, sabiendo que no va a estar alguien para que lo defienda. Uh-huh. Entonces, si somos intencionales en dejar ir a propósito, creo que los vamos a capacitar para afrontar la vida de una manera correcta sin que nosotros estemos. Porque no, lamentablemente no vamos a estar para defenderlos todo el tiempo, ni para ayudarles, no vamos a estar ahí como para aconsejarles todo el tiempo, pero sí, si aprovechamos el tiempo que tenemos, los vamos a capacitar para que ellos afronten la vida de una manera correcta, ¿verdad? Así es. Y qué mejor que enseñarles a nuestros hijos a depender de Dios, ¿verdad? Y así yo creo que nosotros podemos descansar en Dios. Bueno, yo puse bases, yo le enseñé, ¿verdad?, cuál era el camino correcto. Entonces, ya cuando se vayan a la escuela o a otra ciudad o cuando se casen o qué sé yo, al menos yo puedo descansar en Dios, que yo le presenté el camino correcto, que le dije que siguiera a Dios, que confiara en Dios, que dependiera en Dios. Y ese es el versículo que vamos a leer ahorita, ¿verdad? Sí, Proverbios 22:6 dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Entonces tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos con nuestros hijos, con nuestra familia, para enseñar con nuestro ejemplo, para dejar ir a propósito y nosotros descansar de que están capacitados y que tienen las herramientas para enfrentar la vida, ¿verdad? Y bueno, hay una frase que nos gusta mucho que se las queremos decir, que dice, tu mayor contribución al reino de Dios puede que no sea algo que haces, sino alguien a quien crías. Y esto es una realidad. Muchas veces nos preguntamos, ¿pero qué cosa grande voy a hacer para el reino de Dios? ¿A quién le voy a profetizar? ¿Cuándo voy a predicar a las naciones, verdad? Y quizá nuestro trabajo es criar a alguien de la mejor manera, poniéndole el ejemplo correcto, enseñándole lo que debe de hacer, dándoles las herramientas que va a necesitar. Y ese va a ser nuestro aporte mayor, entregar a alguien que pueda hacer la diferencia en nuestra ciudad, en el mundo entero. Uh-huh. Y bueno, familia, terminamos con la serie Familia Feliz, recordando que para eliminar el ir a la deriva en nuestro matrimonio y en nuestra familia necesitamos hacer cosas necesarias, que es cambio de dirección, establecer valores fundamentales, llenar el tanque y ser un ejemplo, siguiendo el ejemplo de Cristo, que vimos amor incondicional, guiar intencionalmente y dejar ir a propósito. Les aseguramos que si hacemos esto, vamos caminando hacia una familia feliz. ¿Cuesta? Mucho. Sí, cuesta mucho, pero a la vez que estamos haciendo esto, podemos disfrutar de esta familia y podemos empezar a ver los resultados de seguir los consejos en la palabra de Dios. Y vale más la pena de lo que cuesta. Uh-huh. Entonces, estamos súper contentos de que nos hayas acompañado hasta este episodio. Nosotros oramos por ti, oramos por tu familia para que Dios derrame de su gracia y de su sabiduría para que ustedes puedan hacer los cambios necesarios, pero que también puedan guiar a su familia con un propósito, con un objetivo y que puedan disfrutar de esta vida en familia. Así es. Pues familia, nos vemos el próximo miércoles para una nueva serie y nos despedimos. Les mandamos un fuerte abrazo.